El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidas, bienvenidos al rumor de la discordia. Esta mañana estoy con Pepe Toral. ¿Qué onda, Ángel Melgoza? Gusto saludarte en este jueves de invitado en este caso. Jueves muy arquitectónico. Oscar Núñez, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Oscar. Gracias por estar acá. Para las personas que no te conocen, Oscar, te voy a presentar. Eres arquitecto y has complementado tu práctica con la investigación y la divulgación del patrimonio cultural arquitectónico de Guadalajara. También has participado en varias publicaciones. Eres co-creador también de la serie documental para televisión Las Colonias. Has hecho un programa con ESARC de recorridos arquitectónicos que tienen como fin entender el patrimonio arquitectónico de la ciudad. Y actualmente desarrollas este proyecto Mira, este es mi barrio, guía arquehablante en barrios con poca visibilidad en políticas culturales. Que está buenísimo, ya nos regalaste por ahí una copia, ¿no? De la primicia. La primicia de Analco. Que este es más como de temas gastronómicos. Sí, es del patrimonio gastronómico intangible y pues ahí se vincula con las historias del barrio, ¿no? El primer dogo de Guadalajara. Exacto. Por ejemplo, ¿no? Teníamos que ir a descubrir adelante. esos dogos. Sí, claro. Pues a descubrirlos, ¿no? ¿Qué? ¿Más de 70 años? Pues nosotros, pues. Sí. A colonizar el dogo. A rumorizar el dogo. Oscar, bueno, creo que sería chido empezar por estos recorridos que cumplen una década y que tú principalmente los das. Bastante interesante que nos puedas explicar qué ha pasado en estos 10 años de recorridos, sobre todo por la zona céntrica de la ciudad. ¿Qué es lo que enseñas? ¿Qué es lo que hay? ¿No? Digamos, más allá de un guía turístico, en este caso, pues un acompañamiento, ¿no? En el recorrido e ir aprendiendo de la historia y los cambios en la ciudad. Sí, estos iniciaron pues ya hace 10 años. La otra vez estábamos como haciendo cuentas y fue así, ándale. De que ya se están cumpliendo 10 años. Ya se cumplieron 10 años. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Hay que venir a visitar al rumor de la discordia. Claro. Obligado. Y la escuela siempre ha estado en este campus urbano de las colonias. Y empezamos a idear como un programa para retribuir, ¿no? De manera social el tener el privilegio de estar la ahora zona más cool del mundo. La Americana. Está? ¿Pero en qué parte está la escuela? La escuela antes Libertad, estaba ¿no? en Lerdo de Tejada. Y ahora estamos en el mero corazón de la Americana, en la calle Libertad. Y cuando estábamos al inicio se empezaba a poner de moda la zona. Entonces teníamos la preocupación, la escuela siempre ha estado preocupada como por promover y el cuidado del patrimonio cultural, ¿no? Por ejemplo, yo he evolucionado y antes le decía patrimonio arquitectónico, pero con los años el aprendizaje que me han dado los recorridos es un patrimonio cultural, porque no nada más es las casas, es lo urbano y lo más importante pues es la gente, ¿no? Sí, la relación. Ahorita leía mucho el arquitectónico, pero pues, sí, es mucho más amplio. Sí. Está buenísimo eso. Y pues ahí empezaron, ¿no? Entonces creo que fuimos de los pioneros en hacer recorridos arquitectónicos temáticos en Guadalajara. Porque Guadalajara siempre ha tenido mucho rezago en la protección de su patrimonio y su difusión, ¿no? Siendo que es tierra como de arquitectos o tan reconocida por eso, ¿no? Exactamente, artistas, arquitectos y si buscan hay muy poca información. Por ejemplo, nosotros nos hemos topado sobre todo en un principio de que no hay libros, no hay investigaciones o no se difunden. Si hay investigaciones, no se difunden. Entonces, gran parte de los recorridos son un poco... Una de las virtudes que tiene la arquitectura es que las podemos leer, ¿no? O sea, son fieles testigos de la sociedad que las creó. Entonces, nosotros con cierta sensibilidad podemos entender qué pasa con la arquitectura. Y la arquitectura es un producto en sí mismo, ¿no? Entonces, está alimentado por la sociedad, por su momento político, su momento económico, tecnológico. Y todo eso se entrecruza para dar
un producto arquitectónico. Entonces, entendiendo el contexto histórico, podemos entender la arquitectura de una manera mucho más profunda. Y esa es un poco la tónica de los recorridos. No se trata de decir, mira, esta es una columna jónica, dórica, corintia y el arquitrabe. No. Se trata de intentar comunicar de la manera más sencilla para todo público que no sea especialista en arquitectura, e incluso también especialistas en arquitectura, porque luego a veces en casa de herreros a donde palo. Claro. ¿Por qué están esos edificios ahí y cuál es la importancia que tiene más allá de los ladrillos, ¿no? Sino en su ambiente urbano y cómo la zona específica de las colonias representa un elemento de identidad, un pasado común a los... Bueno, yo ni soy de aquí, ¿verdad? ¿De dónde eres? De Michoacán. ¿Ah, sí? ¿De qué parte? ¿De qué parte? Yurécuaro. Yurécuaro. Yo soy de Acá, Zamora. Zamora. ¿Ah, sí? Mi bisabuela era de Yurécuaro. Las papitas ahí de... Sí, van mi a papá. ser Ay, primos vamos a y ni empezar. saben, ¿eh? Pues vamos a hablar mejor del patrimonio de Michoacán. Oye, Oscar, también ahora que llegaba esta invitación de los 10 años del 10º aniversario de estos recorridos, leíamos que más de 2,400 personas los han recorrido y quizás esta es una pregunta un poco complicada porque debes de tener muchísimas experiencias, pero ¿cuál crees que ha sido también la experiencia que tienes, que recoges de la gente, ¿no? De las participantes, de los participantes en esos recorridos? Si hay algunas experiencias o anécdotas que son muy representativas que has tenido a lo largo de estos 10 años, ¿no? Yo siempre me echo carrilla que tengo mis fans, ¿no? Es muy de que interesante. van siempre a cada recorrido. Son cíclicos. O sea, es algo muy interesante porque la temática de las colonias pues es reducida, ¿no? O sea, aunque le quieras sacar el hilo negro, pues vamos a acabar en estilos, en arquitectura, en colonias, ¿no? Entonces, cuando empezamos, nuestro público eran adultos, ¿no? O sea, más adultos mayores. Y era súper bonito porque pues cuando estoy en los recorridos como que me absorbe y como que se me olvida lo demás, ¿no? Así como si estuviera tocando el piano. Y entonces tenía mis fans, mis señoras, entonces de repente llegaba una señora y toma agüita para tu garganta. Y luego llegaba otra señora y toma una Halls porque ya se te secó la garganta. Y luego una sombrilla y luego me cargaban la chamarra. Entonces Te ibas dejando llevar. Sí. No, por el público. Me chiqueaban mucho. Y pues de ahí han salido buenas amistades y de como... lo que me ha parecido muy interesante es que ha habido paisajistas, ha habido comunicólogos, ha habido muchas disciplinas que coincidimos en esta cuestión del patrimonio cultural y entonces esas visiones ajenas a la propia arquitectura creo que van alimentando con posturas diferentes y para mí cada recorrido es un gran aprendizaje por eso. Por ejemplo, de ahí salió la serie de las colonias de unos chavos comunicólogos, los de Norte Films, que fueron y les encantó y dijeron, pues bueno, hay que documentar esto. Entonces de ahí salió esta serie televisiva. Ajá. ¿Qué son las colonias? Es la primera expansión urbana de Guadalajara. El primer coto de Guadalajara y el primer ejemplo de ingobernabilidad de Guadalajara. Okay. Es decir, hasta el virreinato las autoridades tenían un plan urbano a largo plazo, ¿no? El centro de la ciudad estaba dividido en una traza reticular, vanguardia mundial. La cuadrícula. La cuadrícula famosa, que fue una traza súper vanguardista en el mundo, ¿no? Por ejemplo... Un ejemplo es, si les digo, nos vemos en el centro, ¿qué se les viene a la mente? Pues la catedral. Ajá. Y si les digo, vamos a apreciar Europa, nos vemos en el centro de Londres. Sabe. El Big Ben. Esa particularidad es parte de esta visión novohispana y mexicana, básicamente de urbanización. Y cuando México se independiza y llega la paz porfiriana, estabilidad económica, se viene el capital extranjero y pues los bienes raíces siempre ha sido un negociazo. Por eso es el afrancesamiento
Sí, porque, digamos, ahí el afrancesamiento es porque Porfirio Díaz quería equilibrar culturalmente a México. Y entonces la nación culturalmente más desarrollada era Francia. Vino la academia, etcétera. Un poco colonialista, o un mucho colonialista, ¿no? De diferente manera, ¿no? Ahí, pues básicamente Porfirio Díaz dijo, Vénganse para acá. Lo chido son los franceses. Vénganse para acá, ¿no? Y entonces estos inversionistas abrieron esta zona de las colonias, ¿no? Fue la primera gran expansión de Guadalajara. Fue para la clase adinerada y es como un coto porque era completamente habitacional y solo para la clase alta, digamos. No había una barda como en Valle Real, pero había una barda, una muralla social, ¿no? Entonces... por eso ese es el primer coto. Que es de la calzada para acá, en ese entonces del río. No. La calzada para acá somos los del poniente. Y de la calzada para allá es Analco, que es al otro lado del río. O sea, esa polarización es desde la fundación de Guadalajara. Así es. De la calzada para acá españoles, de la calzada para allá los Indígena, naturales de la zona. Porque Mexicalcingo es para los soldados mexicas que vinieron a conquistar. Así es. Y esto fue básicamente el que hizo la primera colonia, la francesa, fue, ahora ya lo sabemos, hay más investigación al respecto, un señor Ernesto Fuchs, un alemán, un inventor y hacía muchas patentes y le hacía la arquitectura, el urbanismo, a lo que fuera, ¿no? Y entonces hizo la colonia francesa. Ahí la cuadrícula se rompe, pero no la dirección oriente-poniente, norte-sur. La americana, por ejemplo, ya hay un primer rompimiento con esta traza. ¿Y eso es por qué? Porque un fraccionador decide que ese tamaño de manzanas es el ideal para venta, el otro decide otra cosa, y por eso si se fijan entre colonias, como de repente hay calles que topan. Por eso se empieza a cambiar la cuadrícula. Por eso el centro es como de que te tienes que parar si vas en carro en cada esquina y todo eso, y allá ya es, bueno, la misma Libertad, ¿no? La misma calle donde está el ESARC. Pues tiene un quiebre. Un quiebre raro. Y no sé, por ejemplo, si bajamos por Lerdo de Tejada, vamos a topar en una calle. Es porque ahí se termina una colonia y empieza otra. Empieza cada fraccionador a cambiar el plan en lugar de que desde arriba haya una planeación a futuro de cómo debería ser la ciudad y dónde crecer. Se empieza a fraccionar literalmente la ciudad. Y entonces empieza la tradición más añeja de Guadalajara, que son las decisiones urbanas, no las toma el gobierno, las toman los desarrolladores inmobiliarios hasta la fecha. Chale. Wow. Y por ejemplo, esta colonia francesa, ¿cuál es actualmente? ¿La americana? ¿O? No. Por ejemplo, ahí hay una gran confusión. Sí, tampoco la ubico. Con la americana pasa con lo mismo que pasa con Providencia, por ejemplo. O sea, Providencia ya de repente son hectáreas y hectáreas de Providencias, ¿no? Son muchas colonias realmente. Providencia pues es una fundación y la americana es muy, muy pequeña. O sea, es digamos como del Expiatorio de Enríquez de León antes de Chapultepec y del López Cotilla a 2-3 cuadras al norte de La Paz. O sea, es muy pequeña. Pero ahí está la Casa de los Abanicos, están estas grandes mansiones del Porfiriato. Otro gran polo era Chapultepec, pero pues ya quedan 2 casas de esa época, a lo mucho, ¿no? Y cientos de micheladas. Oye, y a ver, por ejemplo, esta política que incluso está como oficializada en el Instituto de la Vivienda Municipal de Guadalajara, que es como estas casas antiguas que tienen un valor patrimonial, tú desarrollador puedes hacer lo que quieres. Hay un edificio mientras respetes como la fachada, ¿no? ¿Eso cómo lo ves? Es una respuesta desde mi punto de vista, una respuesta a una presión inmobiliaria cada vez mayor, donde el patrimonio se ve como un lastre para el desarrollo económico, ¿no? O sea, y en estas épocas el dinero es lo que va a mandar por sobre todo, ¿no? Y es un gran deterioro y una falta de visión objetiva sobre lo que es el patrimonio, de visión holística, ¿no? O sea, integral. Porque las casas, en realidad, estamos acostumbrados a ver solamente fachadas.
pero lo rico es el interior y es donde se desarrolla la vida. Claro. Entonces, cuando dejas la fachada, pues en realidad estás dejando pues, una calcamonía y no estás dejando vestigio alguno. Y tampoco es el hilo negro. O sea, hace, no sé, 20 años en la Ciudad de México, en la Colonia Condesa, se empezó un desarrollo inmobiliario súper fuerte. Pero entonces, creo que de una manera más inteligente, las casas viejas las restauran, las venden, porque pues ya están construidas, y en las zonas posteriores se levanta la torre contemporánea ¿no? y se venden. Y aquí, lamentablemente, lo que empezaron a hacer fue ceder a la presión y entonces decir, pues deja el cascarón y construye lo que sea, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, la casa que está, se me fue el nombre, pero bueno, atrás del Mercadito Juárez, en la Americana. Sí. O sea, es como absurdo lo que dejaron y el edificio es completamente absurdo y es, en esta visión holística, no se ve la parte urbana ni no se ven los vecinos. Entonces, pues en un edificio pues va a afectar a la sombra, la construcción va a afectar a los habitantes, va a empezar a correr a los habitantes naturales, va a atraer nuevos habitantes y esos habitantes no se van a relacionar de una manera fluida como lo hacían las casas, ¿no? Digo, esa casa está abandonada y habría que restaurarla y ser como muy inventivos para hacer un edificio que dialogue. Porque eso es... Que no niegue. Ajá, porque eso es también lo que nos atrae de la Americana y de la zona de las colonias. Tenemos muchos estilos diferentes, pero están dialogando. O sea, no se copia formalmente una casa a otra, ¿no? Tenemos una casa porfiriana y al lado una casa funcionalista y al lado una casa regionalista. Sus estilos son muy diferentes, pero sin embargo hay un diálogo. Y en estas construcciones nuevas, salvo algunas excepciones, poquísimas, no hay un diálogo. Y lo que nos habla es de dinero, no de ni dotar de derechos de vivienda ni de preservar el patrimonio arquitectónico. Y luego hay casos terribles en donde intencionalmente se hace que se degraden estas casas para decir, no, pues era patrimonial, pero pues ya se derrumbó sola. Y en realidad le tapan a propósito los desagües y este tipo de situación para que la casa colapse y ahora sí hacer una torre ya ni siquiera con el cascarón, ¿no? No, sí, de cero. No, casos terribles como el Colegio de Notarios, que está también en la zona de las colonias, compró una casa funcionalista y empezó a derribarla sin permiso. Entonces, todas esas cosas van generando precedentes. Entonces, si ya dejaron a alguien que derribe media casa, que deje el cascarón y que construye una torre, yo desarrollador o yo fulano de tal. O yo notario. Yo digo, pues yo también quiero hacer lo mismo. No, es que no se puede. Es que ya se pudo. Y entonces ya es una cadena que no se puede revertir. Y entonces lo que inauguraron, y digo, no es nada nuevo los notarios, pero a mí me llamó mucho la atención porque pues, deberían de ser los defensores de la ley. Claro. Fue empezar a tirar la casa, clausuraron, sin permiso, clausuraron 4 años, 5 años, pagaron una multa y al final de cuentas acabaron derribando la casa y haciendo un estacionamiento en la zona de las colonias en pleno siglo XX y el Colegio de Notarios. Oye, Oscar, ya nos fuimos por las ramas, pero estabas hablándonos de la colonia francesa, ¿no? Y de dónde se ubicaba y luego empezamos a hablar de la americana y se nos fuimos, pero ¿qué onda con la francesa? La francesa está... Híjole, es que soy re malo para las calles. No soy de aquí. Pero digamos por donde está el Peter Brown. Ok. Es Pedro Morelos. Hidalgo. Pedro Moreno, como entre Hidalgo. Chapultepec, por ahí. Que ya también quedan pocas entonces, ¿no? Sí. Porque pasas por ahí, no. Entonces lo que sí sé, esa es la francesa, pero pues todo lo entendemos como la americana. Ajá. Sí, hay francesa, obrera, americana, etcétera. Por ejemplo, ese es un tema también que podría ser muy interesante para analizar. Como el cambio de la nomenclatura de los barrios o de las colonias, que por paréntesis, para retomar un poco, y le llamaron colonias porque en el centro se llaman barrios. Entonces, como pues estas eran más fresas, pues le dijeron, más higiénicas. Pues, esto, ya no es barrio, esto es colonia. Y la nomenclatura, pues también tanto cambio de nomenclatura hace que se pierda parte de la identidad y arraigo, ¿no? Ha habido en la historia de Guadalajara un montón de intervenciones así
Grandotas. Sí, iba a usar otra palabra. Que se llevaron un montón de esta riqueza, ¿no? Antigua, patrimonio cultural, arquitectónico. ¿Estás pensando en la Cruz de Plazas o en qué? Cruz de Plazas, ¿no? Cuando se hace Avenida Juárez Vallarta, ¿no? Que está el monito ¿no? De Matute Remos, ¿no? Que mueve el edificio de la propia alcalde, ¿no? De México, pero alcalde mismo. La calzada de Independencia, que era un río, no sé, yo hace poquito que fui a Monterrey y vi el Paseo Santa Lucía, que es este río que pasa por el centro, digo, no, río fake. Río fake, pero, o sea, imagínate un río San Juan de Dios que en lugar de que fuera un drenaje y hoy en día entubado, por ahí hubiera un paseo natural, no manches, lo que hubiera sido, ¿no? Pero todo el mundo diría, somos ciudad europea. Sí, no manches, pero bueno. O sea, este tipo de intervenciones sin duda generan cambios, ¿no? Pero siguen a la fecha. Paseo Alcalde, por ejemplo, de ser una avenidota que pasaba al pie de la catedral ni con atrio ni nada, ya hoy se transforma, ¿no? ¿Qué balance poder dar en estos recorridos? Pues como en qué partes de esa zona son importantes, pues recordarlas, mencionarlas, esos cambios, ¿no? Tan drásticos en la ciudad. Sí, sobre todo entenderlos, ¿no? O sea, yo no soy historiador, pero la historia se entiende a partir del momento histórico, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos cambios, estamos hablando de un proyecto de modernidad de México. Entonces, en esa época moderna, porque pues bueno, ¿qué es la época moderna, no? En esa época moderna donde había una economía pujante y México pues, tuvo su época dorada, digamos, en las artes, en la política, en la economía, el estandarte de la modernidad era el automóvil. Y entonces esa es otra gran tradición de Guadalajara. Y en vez ¿Cochista? ¿Ser cochista? Ahora sí. Pero no, digamos, el patrimonio inmediato, destruirlo. Y entonces ya que se destruyó, decir, ay, lo que teníamos, qué pena. Pero todo fue por lo nuevo. Ajá. Y entonces ahora está el mismo fenómeno, ¿no? Y esas avenidas, pues era para ejemplificar que la Guadalajara moderna y que abajo los símbolos como la catedral de épocas pasadas, coloniales, la hegemonía de la Iglesia Católica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues empezaron a emprender eso con la bandera del automóvil, con esta pujanza económica y con esta visión optimista, pero pues fue un proyecto fallido, obviamente, ¿no? Nos quedan las consecuencias, pero parte de esto es, o sea, entender cómo esa visión de progreso, ¿no? Y qué es el progreso y los daños que resultan de ese progreso hoy, ¿no? Bien intencionados en su época, pero hoy, la falta de esa reflexión hace que sigamos repitiendo los mismos patrones, ¿no? O sea, es decir, en vez de entretejer las diferentes historias, etapas históricas de Guadalajara, se intenta hacer un borrón y cuenta nueva, ¿no? Decir, no, ahora sí somos los chidos, ¿no? Y pues ya lo dijo Octavio Paz, ¿no? O sea, ¿qué dijo? No. Habrá dicho algo. Dijo muchas cosas el señor. Que un pueblo no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Y pues vivimos en el Día de la Marmota en el patrimonio arquitectónico y cultural en Guadalajara hasta la fecha. Oye, en ese sentido, Oscar, y un poco también para reconectar con tu historia personal, o sea, tú vienes de Michoacán, no sé en qué momento llegas, pero que nos cuentes cómo llegas también a Guadalajara, empiezas a estudiar tu licenciatura en arquitectura y en qué momento empieza a nacer en ti quizás esta, pues no sé si primero una curiosidad y luego ya una conciencia sobre esta visión propia, ¿no? De progreso y también sobre entender el patrimonio arquitectónico como patrimonio cultural. Sí, yo llegué muy chiquito, como a los 3 años. Entonces, prácticamente de aquí. Sí, pero vivía en una burbuja michoacana, ¿no? En mi casa había corundas, no se comía torta ahogada. Resistencia cultural. Yo tampoco como torta. Ya sí como, ya. Y en la universidad, pues ya mis compañeros, vamos por una torta ahogada. O sea, casi toda tu primaria, secundaria, prepa en la burbuja. En la burbuja. Wow. Ajá. Y ya, pues en la universidad, en la carrera de arquitectura, pues ya abrí los ojos a Guadalajara y me encantó como su patrimonio cultural paulatinamente y a lo largo de los años, ¿no? ¿En el CUAD estudiaste? No, en el ITESO. En el ITESO. Y
Sí, pero nos íbamos del Itesos Tanalco por una torta ahogada así de salsa cruda buenísima. Las de la bicicleta. Recuperé, sí, todas. Recuperé esos años perdidos en la carrera. Reprobé alguna que otra materia, por eso, pero no importa. Que no se enteren los alumnos del ESARC. Y entonces es muy interesante la pregunta porque fue como yo empezar a conocer Guadalajara por primera vez, pero ya en la carrera de arquitectura. Y entonces... y un poco, no, bastante libre de prejuicios, ¿no? Por ejemplo, la gente de Guadalajara piensa que Analco es inseguro, ¿no? Piensa que es el Tepito de Guadalajara y claramente no ha pisado Analco, ¿no? Es un barrio tradicional de ambiente familiar, etcétera, ¿no? Que se confunde con la zona de la antigua estación de la central camionera de robo de autopartes. O con zonas abandonadas de población como San Juan de Dios, ¿no? La Plaza de los Mariachis, etcétera, ¿no? Claro. Ahí sí son zonas inseguras, pero Analco no. ¿Por qué? Porque la gente le encanta Analco y quiere Analco. Viven Analco y cuidan Analco, ¿no? Entonces ¿Pero tú viviste en Analco o algo? ¿O por qué esta relación tan fuerte con el barrio? Él fue el primer barrio, un compañero vivía ahí y fue el primer barrio tradicional que conocí, ¿no? Pero igual, así, libre de prejuicios. Ya después me enteré de toda esta polarización, etcétera. Y en una tarea de la universidad, ni me acuerdo que nos dejaron ir a hacer de urbanismo específicamente a la Americana. Y era una zona despoblada después de las 7, ¿no? Y fue, wow, me encantó, me enamoró. Y ya con los años, y de hecho a mí ni siquiera me gustaba la historia. Y tuve un profesor buenísimo, Belgodere, que en paz descanse, que me hizo mucha conexión la manera como daba las clases de historia, como si él hubiera vivido, y a veces decías, yo creo que sí vivió ahí en esa época. En Egipto y pues me gustó ese modo. Y como chismecito chido, sí, como rumor discordante. Y de ahí pues me apasionó esa parte, ¿no? Y durante muchísimos años ha sido... pues una pasión, ¿no? Un complemento a mi profesión, porque yo soy arquitecto y sigues haciendo arquitectura. Sí. Y a partir de la pandemia, pues como que dije, pues, ¿por qué no también darle mucho empuje a esta cuestión del patrimonio cultural que tanto me gusta? Entonces ya, digamos, a partir de la ESARC, pues he estado involucrado en muchos proyectos de difusión del patrimonio como invitado y dije, pues bueno, pues ya vamos a empezar cosas propias, ¿no? También. Ajá. Ya. Uno que viene próximamente es en bici. Sí. Y justamente por Paseo Alcalde, que fue pues esto. Primero hacen la avenidota y luego ahora esa avenida se transforma. ¿Qué matices nos puedes adelantar? Y pues aprovechando porque como es un paseo crítico, la invitación, dices, ¿no? Exacto. Sí, es un recorrido crítico en bici. Y creo que es mi primer invitado en 10 años, mi estimado Fernando Cornejo, que es sociólogo. Y entonces platicando, coincidimos en eso. No quieres que te quite tus fans. Ahora vas a tener que compartirlos. No, mis fans son fieles. Digamos, también he desarrollado con los años un sentido crítico, ¿no? O sea, como creo que en Guadalajara... A partir del movimiento moderno de la arquitectura y como en los 70s, 80s, desde mi punto de vista perdió un hilo conductor de la arquitectura tapatía que tiene una personalidad muy única, ¿no? Y pues coincide con la mediatización de la arquitectura, con la banalización de la misma sociedad, ¿no? Y creo que para aprender arquitectura hay que ver arquitectura. Y entonces si la arquitectura que ves es mala, te vas a acostumbrar a recibir arquitectura mala pensando que es buena. Entonces, digamos, ese sentido crítico, si analizamos las obras de los últimos años, Guadalajara va perdiendo como mucho oficio en la arquitectura. Por ejemplo, ¿cuál es una de las obras más cacareadas? El Puente Matuterremos, ¿no? O sea, el puente atirantado más absurdo del mundo, ¿no? O sea, los puentes cruza una calle, ¿no? No, un río, yo qué sé, ¿no? Y si analizas puentes atirantados de todo el mundo, pues están ordenaditos los tirantes y tiene un sentido de ser, ¿no? Y aquí está todo desordenado, es como más el relumbrón, ¿no? Hasta aparte de luces moradas, etcétera. Entonces, el Paseo Alcalde, pues por supuesto que es un gran acierto. O sea, hubieras hecho lo que hubieras hecho, cerrar esa avenida 16 de septiembre. Era espantosa. Sí, pero, o sea, tal cual. Peligrosísima. Lo que pongas
hubiera sido bueno, ¿no? Entonces, si solo cierras y ya... sí, pones así a nivel, tras, ¿no? Entonces, creo que, y ese es mi punto de vista personal, en estas épocas, la tendencia que debería de predominar, sobre todo en gobiernos, es la participación activa de la ciudadanía, no imposición patriarcal del gobierno de esto es lo que yo quiero y va así, ¿no? Acordado con cúpulas empresariales y exactamente. Y entonces creo que eso es lo que pasó, ¿no? Y no sé, yo lo recordé cuando... ¿Eso pasó con el Paseo Alcalde? Sí, por ejemplo, ¿qué hace el Palomar? Estoy haciendo comillas para los que no ven. Ay, el Palomar de Barragán. O sea, en el Paseo Alcalde. Que se lo trajo Lemus con muchísima inversión, ¿no? Porque hay gente que no recorre esos lugares y no sabe de qué hablamos, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que estábamos haciendo la investigación de esta guía gastrohablante en Analco, pues, o sea, ¿y tú qué opinas de esto? Me dice, pues a mí ni me preguntaron. Yo tengo prioridades en mi colonia y no sé cuántos millones de pesos se gastaron en algo que 40. Ni me va ni me viene. O sea, me vale 3 pepinos. ¿Qué es el Palomar de Barragán? El Palomar de Barragán era el motivo de ingreso del fraccionamiento El Palomar, el que está al sur de la ciudad. O sea, literalmente es como una escultura... Es una estela, es una torre gigante de un fraccionamiento. De un fraccionamiento, que es el Palomar. Entonces, como buen Palomar, pues tenía sus huequitos. De hecho... hay un libro que Barragán lo influenció mucho que se llama Le Colombier, perdón el francés, que son los palomares. Y entonces en sus casas podemos encontrar palomares, ¿no? Entonces aquí iban a hacer un multifamiliar gigantesco de palomas porque estaba lleno de nichitos, ¿no? Okay. Pero resultó pues, casi en un boceto, ¿no? O sea, Barragán era un arquitecto fenomenológico que sentía el espacio y el lugar y va modificando según cómo lo iba viendo. Y entonces se les ocurre, y eso... Es una ocurrencia. Es una ocurrencia, como ocurrencias hay cientos en Guadalajara en los años recientes. Pues poner el Palomar en el final del paseo peatonal del Paseo Alcalde. Pero, o sea, ¿sí lo construyó Barragán allá en el Palomar? No, solo quedó en plano. Es un proyecto inconcluso. Ajá, sí, como plano. Ni siquiera plano, como bocetos y maqueta, etcétera. Y ahora dijeron, vamos a hacer eso. Pero en el centro, en el Paseo Alcalde. En el Paseo Alcalde. Sin agujeros para las palomas. Sin agujeros para las palomas, hay nada más dibujadito. Pues porque no queremos queremos un palomar sin palomas. Exactamente. Y digo, esto a lo mejor es muy arquitectónico, pero con prefabricados. Es decir, con elementos de concreto ya prehechos y se arma en una estructura metálica. Como un Lego, cosa que Barragán jamás hubiera hecho, ¿no? O sea, el único referente de esa magnitud sería la macroplaza de Monterrey o las torres de satélite, ¿no? Y ahí la textura, el color es muy importante, la perspectiva, de dónde lo ves, cómo lo ves, ¿no? Y aquí es absurdo, ¿no? O sea, porque si se pretende como un homenaje a Luis Barragán y claramente no se entiende en absoluto a Luis Barragán, entonces se convierte en un anti-homenaje. Ni es Palomar, ni está en el lugar donde él lo propuso, porque en ese momento, pues sí, el lugar importaba, ¿no? Se llama el Palomar porque el fraccionamiento es el Palomar y pues en homenaje a Le Colombier de Ferdinand Bach, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es como absurdo tras absurdo, tras absurdo, tras absurdo. Y pues un poco el recorrido es ese, ¿no? O sea, como... o sea, nos vamos a enojar, hoy, cabrón. También aprender. Es lo que iba a decir, o sea, el análisis crítico no es como para echarle tierra a nadie, ¿no? O sea, de hecho, se centra en la obra, ¿no? Ni en el arquitecto, ni en el urbanista, ni en el político, ¿no? Pero pues, no se puede negar que, pues eso claramente existe. Es un capricho. Grita gritos que es un capricho el Palomar, ¿no? Y
pues es analizar la solución urbana, por ejemplo, del Paseo Alcalde, las consecuencias que puede llegar a tener, porque un proyecto urbano de esta magnitud debería de tener un plan que no nada más esté seccionado al ancho de la calle, sino un beneficio en un radio determinado, ¿no? Entonces, por ejemplo, es importante con Fernando, porque él es sociólogo, da clases también ahí en el SARC, o sea, sabe un poquito, ya se han bebido de arquitectura, y ver de esta manera como transversal qué simboliza el Paseo Alcalde, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo, hay partes donde se replica banqueta, arroyo vial, y luego ciclovía, y luego un camello central, y lo mismo del otro lado, ¿no? Cuando podría ser mucho más simplificado. O sea, pues la idea es que una vialidad convive con sistema de transporte urbano, bicicleta y automóvil, ¿no? Y entonces, y ahí en esas calles que tiene el Paseo Alcalde todavía abiertas, pues no puedes ir muy rápido porque hay mucha gente. Entonces, fácilmente podría haber convivido el ciclista con el automovilista en la dejar, y no seccionar tanto. Que yo paso muy seguido por ahí en bici, la verdad es que es complicadísimo porque la gente ni se entera que está por una ciclovía. Tienes que ir por donde va el carro. Sí, entonces, o sea, realmente también es como medio inútil o hasta peligroso, ¿no? Porque estás promoviendo que pase la bicicleta por un lugar en donde ni van a respetarte a ti y es muy, muy probable que atropelles a una persona que va caminando. Sí, y es un poco retomando lo de cómo empezó esto, ¿y la gente qué? ¿No? O sea, es completamente homogéneo y cruza diferentes barrios, ¿no? Y es una línea homogénea. No estoy en contra de la homogeneidad, pero la respuesta de cómo la gente se va a apropiar de las diferentes secciones, creo que no se tomó en cuenta, ¿no? Claro. Que pudo haber sido muy rico también. Sí, por ejemplo, una intervención fue en el barrio del Santuario. O sea, desde mi punto personal, la intervención que hicieron del Parque del Santuario, pues no representa a la gente del Santuario. Ok. ¿No? Y ahora un poco, no sé cuántos años tenga ya, por ejemplo, va a ser interesante regresar al Parque del Santuario y ver si las pérgolas que pusieron realmente funcionan o pusieron unos kioscos acá súper aesthetics. Pero pues la gente no es así, ¿no? Es como la alcaldesa esta de la Ciudad de México ¿De Sheinbaum o qué? No, la que quitó todos los rótulos de los puestos de comida. No, para homogenizar la imagen urbana. Ok. Pues es como si llegas a San Juan de Dios en todos los puestos de comida ahí, los quitas, todos los pones del mismo color. Sí. Bueno, de hecho, los mercados, aquí estamos muy cerca del barrio, del mercado de Jesús, y empezaron a poner unos anuncios de la dirección de mercados y dice pescadería, no sé qué, y todos con el mismo diseñito y los colores. Yo les dije a la señora de que, oye, pero está horrible, ¿no? Porque se ve muy mal y les van a dejar tener sus anuncios o no. Dicen, no, pues no sabemos, llegaron y pusieron sus pegatinas. Esas decisiones, ¿no? Que impones en lugar de qué necesitas. Jerárquicas, ¿no? De que... Sí, y sin ver a la gente. O sea, yo creo que en estas épocas tienes que ver y preguntar a la gente, porque la gente es la experta en su territorio. Y si pone eso es porque le gusta, ¿no? Antes, brevemente, detalles de quien tenga interés en acompañarles en este recorrido por Paseo Alcalde. Claro. Es abierto a todo público, va a ser en bicicleta y es el... sábado 27 de mayo. Ajá. ¿No? De este sábado que viene al siguiente. Y es de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Entonces, pues va a estar haciendo calorcito sabroso para que se vengan prevenidos. Gorrita, ¿De dónde arrancamos? Siempre arrancamos del ESARC y regresamos al ESARC y ahí ya es una tradición. Hay una refrescante agüita de Lima. Qué rico. Para refrescar. ¿Y es abierto o hay que registrarse? Es abierto, hay que registrarse en la página de la Escuela Superior de Arquitectura, de la SARC. Que es ESARQ. ESARQ. Ajá. Y en las redes sociales va a empezar a aparecer pronto el flyer. Sí. ¿Cómo se llama? El cartel. El cartel. Muy bien. Yo
me gustaría pasar un poco, si están de acuerdo, a futurear al qué está pasando justo alrededor del Paseo Alcalde y del centro. O sea, abiertamente el gobierno municipal está impulsando un programa de repoblamiento del centro, y lo pongo entre comillas porque como tal no se conoce un documento de ese programa, de ese plan, solo ha habido declaraciones y demás. Entonces, por ejemplo, esa escultura del Palomar está justo en una zona en donde el alcalde ya le nombra el Palomar. O sea, como si viniera un cambio de nomenclatura de ese barrio, quitarle, no sé si algún estigma o mal o algo que no le convenga para vender depas carísimos en la zona, ¿no? Entonces, ya sabes, en lugar de Tepito es que le Reforma Norte y estas madres, ¿no? O sea, una cosa así, no sé si va para allá, o sea, pero ¿cuál es tu visión? ¿Qué apunta este plan de repoblamiento, estos cambios que ha habido en el centro y, bueno, la multiplicación de nuevos tipos de vivienda que, hay que decirlo, la mayoría no son accesibles para el grueso de la población? Pues yo creo que nosotros también hay que cambiar la nomenclatura, ¿no? O sea, porque repoblamiento no tiene absolutamente nada. En la zona de las colonias, bueno, en todo Guadalajara, o sea, cada que salgo de mi código postal veo torres y torres y torres como hongos cuando llueve en la primavera, ¿no? Sí. Que digo, híjoles, ¿de dónde salió esta torre? Particularmente en la zona de las colonias y en el centro, pues este derecho de dotar de vivienda, pues hay que decirlo, no se está cumpliendo. Y creo que es de nueva cuenta esto que platicábamos al principio, es una falta de gobernabilidad, ¿no? ¿En qué aspecto? El suelo es como un círculo perfecto, ¿no? O sea, el terreno, porque aparte las fincas patrimoniales las venden como terrenos, es obscenamente caro. O sea, no hay una regularización sobre el precio del suelo. Y cuando digo obscenamente caro, estamos a niveles europeos. O sea, te cuesta más barato comprar una casa en un pueblo pintoresco de España que en la zona de las colonias, ya en muchas partes de Guadalajara. Y entonces es perfecto porque el desarrollo inmobiliario dice, con calculadora en mano, ok, este terreno cuesta 7 millones de pesos, y entonces para que me sea redituable tengo que levantar 20 niveles y tantas unidades habitacionales a tanto el precio de venta. Y entonces las alturas estaban restringidas hasta antes de este programa, cuando era presidente municipal Enrique Alfaro. Así es. Y entonces se suelta, o sea, se quita ese candado de altura. Si se fijan, bueno, en los recorridos se puede ver cómo empezó a haber departamentos en la zona de las colonias de 6 niveles, más o menos, ¿no? Bien, una escala adecuada. Horribles los departamentos, pero la escala es adecuada, ¿no? Y ahora ya son de 20 niveles cuando las casas son de 2 niveles. ¿No? Entonces, a lo mucho. Sí, entonces ya empieza a haber una desproporción. Y son para un sector socioeconómico, pues que creo que ninguno de los tres que estamos aquí ni los de las casas de al lado. Ni las casas de al lado. Ni de quien nos está escuchando. No. Son departamentos que, no sé, 90 metros cuadrados a 4 o 5 millones de pesos, ¿no? Y eso es tal cual un proyecto de financiarización, o como se diga, de la vivienda, donde son departamentos que en su gran mayoría están vacíos. Entonces, pues, ni siquiera les conviene que se habiten porque va a bajar la inversión. Claro. O sea, una casa habitada va a mancharse, va a tener desperfectos. Entonces es un absurdo porque son casas hechas para que nadie las habite. Exactamente. Es un negocio. Entonces, pues hay que decir las cosas como son. O sea, todo esto no es un programa de repoblamiento porque ni siquiera se repobla. Al contrario, se sigue abandonando porque... Y expulsando a quienes todavía viven en esa zona. ¿Y expulsando a dónde? ¿No? O sea, cada vez es más difícil conseguir comprar, ni se diga. Rentar es extremadamente difícil en Guadalajara. Te tienes que ir a la periferia. Y con todo lo que eso conlleva. Entonces, pues no es un programa de repoblamiento, es un programa de redensificación y de financiarización.
¿no? O sea, de inversión a través de la vivienda, pero para que no se habite. Y en todo caso, quien lo habitaría es muchas veces personas que vienen de viaje, ¿no? Airbnb. O por un solo un periodo. O sea, gente que no va a crear raíces en el lugar, no se va a preocupar por los servicios, por la inseguridad, porque es como de paso, turistas, gente que viene a hacer negocios por un tiempo. Claro. Y que no se involucra en nada con nadie. O sea, incluso ya las inmobiliarias, es muy curioso, alguna vez de una charla de la publicidad de los desarrollos inmobiliarios que ponen los carteles y eso, ¿no? Entonces siempre ponen un pelirrojo, barbón, de traje y la chica. Sí, todo es aspiracional, pues, ¿no? Hipsters, depende. O sea, en la americana, pues es hipster. Ya ahora ponen el barrio más cool del mundo. Ahora ya ponen el barrio más cool del mundo. Pésimo. Que sí es de los barrios más cooles del mundo, pero no porque lo diga Time Out. O Hugo Luna. Sí. Nunca tuitea. Con dinero de Hugo Luna. Casi lo único que tuitea. Y pues son estrategias de mercadotecnia de ese artículo, ¿no? Pues, siendo objetivos. Y ya ahora, históricamente es muy curioso ver esos publicidades de los desarrolladores. Y ahora, pues ya literalmente te dicen, cómpralo y ya nosotros te damos todo el know-how para que lo hagas Airbnb. Sí, de hecho. Ajá. En la propia publicidad es como invierte, no es vente a vivir. Entonces tú lo que haces era analizar la publicidad y ver cuáles eran los motivos reales que estaban detrás de esa intención de venta. Sí. Okay. Y ahora, pues es clarísimo, ¿no? O sea, ponen el barrio más cool del mundo, ponen gente hipster, cuando en realidad, pues, no sé, un hipster de la zona no le alcanza. No le alcanza, ¿no? Que carnal, no puedo, tengo el look, pero no la lana. Y pondría ya, entre comillas, la cuestión hipster, porque son referencias a los hipsters de veras, ¿no? Y pues sí es alarmante porque no de nueva cuenta. O sea, gran parte de todas estas ocurrencias no se toma en cuenta el largo plazo. Uh-huh. Entonces, y tampoco son hilos negros, o sea, volteando a lo que decíamos hace rato, a Barcelona. O sea, Barcelona tuvo que frenar el Airbnb porque el centro de Barcelona ya no vivía nadie. Porque los dueños de los pisos, pues es más rentable este Airbnb. Y luego se alejan de la cuestión de que muchas veces las leyes protegen a los que están rentando. Y entonces no los puedes sacar de una manera fácil. Entonces más sencillo en términos personales y económicos, pues tener estas rentas de estadía temporal. Y que afecta también a la industria turística como tal. O sea, para poner un hotel que es para eso, una renta de estadía corta y demás, pagan renta, pagan impuestos, o sea, tienen una regulación específica que tiene muchos años y demás. Entonces un montón de turistas se están yendo a estos que pues burlan la ley, ¿no? En realidad son como hotelitos, pero no pagan los impuestos de hospedaje, no están con una regulación, o sea, es también, hay terceras industrias o comercios afectados además, ¿no? Se disrumpió la industria hotelera, ¿no? Sí. Y es también una afectación del tejido social. Totalmente. ¿No? O sea, podría parecer como romántico, pero una casa sola se muere, ¿no? Hay la teoría del vidrio roto y se degrada de una manera muy rápida. Lo mismo con una ciudad, o sea, que es la casa de todos y todas. Entonces, porque a final de cuentas esta cuestión social, que es inherente a los humanos, y el arraigo a tu territorio es fuertísimo, pero esta gente de población de estadía temporal, pues no va a generar ningún arraigo con nada. Entonces empieza a descuidar la zona, empieza a haber basura, las banquetas están descuidadas, las calles están solas, una calle sola es insegura y toda una bola, ¿no?
Y luego súmale la cuestión económica de lo que hablabas, ¿no? De otras industrias bien establecidas. Entonces es un tema complejo y es un tema complejo que no hay ningún tipo de regulación. Oye, y que el impacto se va a ver a mediano plazo, ¿no? Inmediatamente, pues quienes quieren hacer dinero lo van a hacer, pero a largo plazo las pérdidas probablemente pues sean para la ciudad, para la gente, ¿no? Claro, pues el trienio y el sexenio se acaba y pues ya no me tocó a mí esa consecuencia. Y si bien estamos hablando que es muy difícil pensar en que vengan regulaciones, al menos por parte de los actuales actores políticos, ¿no? Sobre todo ahora pensando que a Movimiento Ciudadano ya se le llama más movimiento inmobiliario. ¿Qué sería, Oscar, lo que tú a lo largo de tu práctica, sé que eres profesor, que también actúas desde esa trinchera, ¿no? Pero ¿qué sería también cosas que recomendarías que las personas que nos puedan estar escuchando también puedan tomar como acciones, ¿no? Que realmente tenemos en nuestras manos que podemos hacer frente a todo esto que está sucediendo. Ay, joles. Vengan al recorrido. Los invito pues al recorrido. Es un paso, ¿no? O sea, digo, conocer, ¿no? Sí, saber recorrer. Sí, yo, o sea, igual, puedo ser un romántico empedernido muchas veces, pero creo que una clave es la educación. Otro es el reconocimiento. O sea, es decir, reconocer y poner en justo valor nuestro patrimonio, que en mi experiencia muchas veces no lo apreciamos, ¿no? O sea, es tan cotidiano y nadie te dice nada de nuestro patrimonio, y me refiero en el sentido amplio, cultural, arquitectónico, artístico, que no lo apreciamos. Entonces, creo que la educación en ese aspecto es un factor clave. Porque en la medida que nos reconozcamos como sociedad en nuestro patrimonio cultural, vamos a generar lazos identitarios mucho más fuertes y la ciudadanía tendría que ejercer más presión al respecto. Por ejemplo, el tema de movilidad, ¿no? Movilidad no motorizada, que hace unos años, antes de que fueran funcionarios públicos, eran muchos activistas, ¿no? Y pusieron en la agenda política el tema de movilidad no motorizada. Y pues mal que bien lo de López Mateos y el segundo nivel, pues hubo mucha presión en redes sociales, etcétera. Y pues bueno, teóricamente, bueno, no creo que vaya a suceder nada. Esperemos pues, que no. Parece ser que no. Pero el segundo piso. Madera. Sí, no manches. Ese segundo piso no. Por ejemplo, ahí ya está, la misma ciudadanía está ejerciendo una presión, y creo que el patrimonio, pues un poco debería de contemplarse de la misma manera, es conocer y empezar a ejercer presión. Por ejemplo, acaban de tirar la Casa Ortiz, que es una casa fundamental del movimiento moderno de Guadalajara, importantísima a nivel nacional. ¿Y la demolieron? Demolieron. ¿En dónde estaba? En Golfo de Cortés. Entre la glorieta, entre las dos glorietas. Entre la Minerva y la de ahí de la Plaza del Calzado. Ajá. Y pues es un tema que evidencia que el patrimonio arquitectónico, el patrimonio edificado, es sumamente frágil. Y pues es de nueva cuenta la presión inmobiliaria, la falta de normativas reales por parte del gobierno que promuevan no sé, o sea, como, ok, es un edificio que es patrimonial, pero pues no se puede quedar vacío, ¿no? O sea, esa parte es entendible. O sea, los dueños bueno, Sergio Ortiz era uno de los dueños, que es un arquitecto muy reconocido, un académico muy reconocido, pero pues tiene otros hermanos, ¿no? Entonces, la casa está vacía. Se le critica mucho, ¿no? Pero es un poco, si aplicamos el criterio histórico, es, pues bueno, pues ¿qué hago con una casa, no? Ya en Golfo de Cortés, por tanto negocio, a lo mejor es difícilmente habitable. Bueno, pero entonces, ¿qué opciones tengo? ¿Y qué opciones me dan las instituciones gubernamentales para proteger la casa y que se adapte a las necesidades económicas del hoy, ¿no? Que el dinero es fundamental.
Entonces, creo que les hace falta como mucha imaginación, muchas herramientas y mucho apoyo a las instancias culturales que protegen el patrimonio para realmente dar una solución, ¿no? Porque básicamente la solución que dan es, hay un inventario de fincas patrimoniales, ¿no? Con diferentes grados de importancia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero no te dan dinero por eso. No. O sea, tú lo metes ahí, o sea, pero a lo que voy es, pues sí, está catalogado, qué bueno que esté catalogado, pero pues yo creo que ese catálogo pues ya tiene muchas X rojas en sus renglones, ¿no? Claro. O sea, sí, qué bueno que hay un catálogo. ¿Y después qué? ¿Dónde está la regulación? ¿Dónde está la salvaguarda del patrimonio? ¿Y qué opciones tengo yo como que quiero comprar ese inmueble por su ubicación para negociar de una manera, no dejar la fachada nada más, sino como crear pues un inmueble vivo? Sí, encontrarle opciones viables económicamente, pero también que de alguna manera salvaguarde el valor patrimonial. Sí. O su memoria, pues no sé. Claro. Porque, digo, esa es muy sonada por su relevancia artística, digámoslo así. Pero como esa, en el último año ya se han aventado 20, si no me equivoco, o más, ¿no? O sea, tampoco es que peine toda la zona, pero así de lo que voy, sí es, híjole, ya tiraron esta joya arquitectónica, ¿no? Pero como no se ponen los reflectores sobre ese tipo de casas, porque es como muy normal, para nosotros, muy ordinario, pues, ya se cayó, van a hacer una torre, ¿no? Y es entendible, ¿no? Porque pues nadie lo conoce. Pero pones en contraste con otras sociedades, y sé que las comparaciones son odiosas, pero y voy a decirlo, pues en Europa, o sea, todas esas casas, o sea, hubieran podido ser museos, ¿no? Y hay casas que de la misma calidad artística son casas museo. Digo, un museo no tiene que ser museo, ¿no? O sea, pues. hay ciudades en México también que tienen sus centros súper conservados, así, y aquí pareciera que cualquiera con dinero puede tirar cualquier vivienda y hacer el edificio horrible que se le ocurra, ¿no? Y, pues, sí, es un tema muy complicado, o sea, muy, muy complicado la salvaguarda. Pero sí creo que debe haber muchísima voluntad política, más allá de inventarios, o sea, soluciones reales. Ponerse de acuerdo con la iniciativa privada y ponerle sí, torre, sí, edificios contemporáneos, contextos históricos, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo? Claro. ¿No? Y pues también, pues sí, que la sociedad también se entere, que la sociedad también se interese y que la sociedad también demande la protección de su patrimonio, ¿no? Y un poco para enterarnos, pues están estas guías que estás trabajando. ¿Dónde se pueden conseguir la guía Mira, este es mi barrio? Ahorita somos pésimos para la difusión. Esta, la de Analco, sí. Está recién salida del horno. Está súper bonita. Está muy bonita. Yo creo que vamos a poner toda la colección que llevamos hasta la fecha en la Feria del Libro de Les Arc, que va a haber una Feria del Libro. Ya pronto. ¿Y sí. son muchas las que tienen? Hemos hecho 2 guías arquehablantes, que es Tetlán y Rancho Blanco en Tlaquepaque. Órale. Y 2 guías gastrohablantes, una en San Andrés y esta salidita del horno en Analco. ¿Necesitamos ir por todas esas CPP? Sí, oye, sobre todo. Para ir a ver qué comemos allá. Pues muchísimas gracias, Oscar, por habernos acompañado. No, gracias a ustedes, me la pasé muy sabroso. Un gustazo. Y muchas gracias a las personas que nos escuchan. El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco.